Análisis político de la Argentina actual, uno debe apelar más a los psicoanalistas que a los politólogos, ¿eh? Con perdón del profe Tonelli que está acá. ¿Qué tiene en la cabeza el presidente para luego de lograr un dificultoso entendimiento con el Fondo Monetario, salir a realizar una gira internacional que pone en juego su propio logro? Pregunta del millón si las hay o no. Si el costo de congratularse con Cristina implica la autodestrucción de sus propósitos, algo está muy mal, lamentablemente para todos nosotros. Porque una cosa era el equilibrio diplomático y otra muy distinta, la genuflexión ante Rusia y China y la provocación y la ofensa absolutamente gratuitas a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para tener que desdecirse desmantelando una vez más cualquier indicio de valor en su palabra. El problema es que el ciclo de opino esto, pero aquello también, llegó demasiado lejos. Y lamentablemente ha sido la única línea coherente en el presidente. Opino esto y aquello también, ¿eh? De manera tal que instintivamente la expectativa sobre el presidente es que no va a sostener sus propias posiciones. O sea, no sabemos qué posición tiene el presidente en concreto. La repetición de sus vacilaciones hace simplemente que tendamos a no creerle al presidente. Punto. Entonces, si los antecedentes del presidente le restan confianza y los antecedentes de Cristina indican que la vicepresidenta nunca se modera, nos encontramos ante la máquina más formidable de aceleración de la incertidumbre. No hay pautas en el archivo para esperar sensatez, cuando más se la necesita. Y esta zozobra es lo que impera en la coalición gobernante, donde en estas horas se viven ascuas mientras los intereses contrapuestos intentan, pero no pueden disimularse. Se afirma a estas horas, que hay un frágil acuerdo interno para lograr los votos suficientes en el Congreso. Estoy hablando del acuerdo con el fondo, obvio. Pero la consecuencia inmediata de la desconfianza que existe va mucho más allá de si logran o no los votos para evitar el apocalíptico default. Este estado de desconfianza permanente ya malogra la calidad de un acuerdo. ¿Qué ocurre si el sector más vital de la coalición, que es el que responde a Cristina y a Máximo, no se compromete? Es muy simple. Lo firmado se convierte de antemano en letras escritas en el agua. ¿Ustedes vieron lo que pasa si uno escribe en el agua? Se borra, al toque se borra. Como muestra basta un botón. Ya hay un nuevo tira y afloja por las tarifas, en el que otra vez, en el que parece repetirse la desautorización al ministro de Economía para cumplir lo prometido al organismo en torno al desfasaje de los subsidios. Y esto genera la pregunta maldita. Si hay acuerdo con el fondo, ¿cumplirá Argentina con lo que firme? O sea, podemos estar ante el esquizofrénico escenario de que Cristina permita un acuerdo y al mismo tiempo lo socave por dentro. Difícilmente llamará a Martín Guzmán por el día de San Valentín, la vicepresidenta, pero, bromas aparte, hasta la permanencia del ministro de Economía ponen bajo un cono de sombras las últimas escaramuzas. El ahorro por segmentación de tarifas, la verdad, señores, parece una píldora de simbolismo si se advierte que apenas baja $200 millones de una escalofriante cuenta de $11.000 millones. Pero lo peor es que todo indica que la famosa segmentación puede ser otra excusa para castigar a la clase media o al enemigo preferido de la señora, que es la ciudad de Buenos Aires. Cabe preguntar aquí sobre el lamentable rol de algunos opositores como Gerardo Morales, que parece más un aliado del gobierno que uno de los líderes de la principal fuerza de la oposición, hablando de minar por dentro las propias fuerzas, ¿no? Pero volviendo al gobierno, al presidente y a su vice, o a la vice y su presidente, el problema abismal al que nos enfrentamos es que, para usar una metáfora bíblica, nadie construye con solidez sobre una base de arena. Un presidente que no tiene palabra, que se dice y se desdice, es kriptonita sobre cualquier negociación. Visto desde afuera, ¿cómo negociar con un presidente ni esto ni lo otro? ¿Y en qué punto la indefinición se convierte en una forma de la mentira?
Hay un principio del derecho internacional que es el pacta sunt servanda, que afirma precisamente que los pactos nacieron para ser cumplidos. En solo una semana de gira, el gobierno argentino le aplica a ese acuerdo tácito de la relación entre los países una cuadrilla de demolición. Si el kirchnerismo no apoya con contundencia y claridad un acuerdo, siendo la fuerza más poderosa de la coalición de gobierno, para cualquier negociador externo es como cerrar con un testaferro del poder real, pero no con quien lo detenta. Ya se ha dicho hasta el cansancio, una coalición para ganar una elección no es necesariamente una coalición para gobernar. Y así, en el desgobierno, administrando la estabilidad al borde de la cornisa, con un telón de fondo de desaguisados e ignorantes improvisaciones, asistimos a un espectáculo por lo menos irresponsable. ¿Qué razón puede sostener este delirio? Precisamente, los delirios prescinden de las razones. Y es la sinrazón lo que más aterra, cuando el poder es lo que se vuelve delirante.